La electricidad. Todos sabemos que dependemos de ella. La ocupamos para hacer nuestras actividades cotidianas, ya sea en el trabajo, en el hogar o para hacer uso de nuestras herramientas, entre muchas otras cosas. Pero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen surge de las cargas que se manifiestan a través de fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos, químicos, entre otros. Uno de los fenómenos que podemos encontrar es la carga. La principal propiedad de la carga es permitir cuantificar la pérdida o ganancia de los electrones. Estos interactúan electromagnéticamente con las cargas positivas y negativas de una partícula. También podemos encontrar una ley llamada Ley de la Conservación de la Carga. Esta ley dice que la cantidad total de energía se mantiene invariable. Con el tiempo, esta energía se puede convertir en otro tipo de energía, ya sea calorífica, mecánica, química u otra que se transforme dependiendo del caso. En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Existen tres formas de electrificar un objeto, que son las siguientes. La electrización por flotamiento se obtiene a partir de la flotación de dos cuerpos de diferente material entre sí. El ejemplo más común y el más conocido es el flotamiento de un globo con el cabello de una persona. Cuando se frotan entre sí, provoca que el globo atraiga el cabello hacia él. La electrificación por contacto consiste en el flujo de cargas negativas de un cuerpo a otro, uno cargado y uno neutro. Si el objeto cargado es positivo, es porque tiene un defecto de electrones, que será en parte compensado por el cuerpo neutro. El resultado es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere carga eléctrica positiva, aun cuando se hayan transferido electrones. Por el contrario, si el cuerpo es negativo, en este caso solo es una cesión de electrones, del cuerpo cargado al cuerpo neutro. La electrización por influencia es también conocida como electrización por inducción. Consiste en que un cuerpo cargado atraiga la otra carga de un cuerpo neutro. Si un objeto es positivo, atraerá las cargas negativas del neutro, por lo que la región próxima queda cargada negativamente. En cambio, si un cuerpo es negativo, el efecto de repulsión de los electrones convertirá esa zona en positiva. En ambos casos, si se separan demasiado lejos, las cargas inducidas desaparecen. Esto es así porque las fuerzas eléctricas son transitorias. Cuando hacemos un circuito eléctrico, necesitamos un material que nos ayude a permitir el flujo de la corriente que nosotros necesitamos, pero también necesitamos otro material que limite el paso y el flujo de la corriente eléctrica. Los conductores son los que tienen la facilidad de permitir el flujo de las cargas. Se caracterizan por tener muchos electrones libres estos átomos. Además, pueden cederlos o aceptarlos con facilidad. El conductor más común que ocupamos es el cobre. Generalmente se ocupa mucho en una instalación eléctrica doméstica. También existen otros metales, que son el oro, la plata, el hierro, el aluminio, el estaño, el níquel, entre otros. A diferencia de los conductores, estos dificultan o restringen el flujo y el movimiento de las cargas. Además, tienen una mayor dificultad de ceder y aceptar electrones. Algunos ejemplos de aislantes que ocupamos en nuestra vida cotidiana son el plástico, el hule, el vidrio, la madera, la porcelana, el cuero, entre muchos otros. La jaula de Faraday es una caja que normalmente está hecha de metal, en donde su función es proteger a los objetos de los campos eléctricos estáticos. En su interior no existe magnetismo, por lo que ninguna carga la puede atravesar. En esta caja se ocupa en dispositivos electrónicos tales como el microondas.
Además, otros objetos pueden actuar como una caja de Faraday. Tal es el caso de un coche, un avión y los elevadores. Esta ley fue redescubierta por Charles Augustin de Coulomb. Consiste en que las cargas eléctricas de un material dependen de sus cargas, que sean positivas o negativas. Determina la relación existente entre la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales y la distancia que los separa. En pocas palabras, permite calcular la magnitud de la fuerza entre dos partículas con una carga eléctrica. El campo eléctrico existe cuando hay una carga y esta representa un vínculo entre ella y otra carga al momento de determinar la interacción entre ambas y las fuerzas ejercidas. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es radial y saliente. En cambio, si la carga es negativa, es radial y entrante. La tensión eléctrica, la diferencia de potencial, o mejor conocido como voltaje, es un impulso que una carga necesita para poder fluir en un circuito cerrado. El movimiento de las cargas eléctricas se establece a partir del polo negativo de la fuente hacia el polo positivo. La unidad del voltaje son los volts. La corriente eléctrica o intensidad de corriente es el flujo de la carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. En otras palabras, es la cantidad de corriente que recorre un conductor en un tiempo determinado. Su unidad son los amperios. La resistencia eléctrica básicamente tiene la función de un aislante. Dificulta el paso de la corriente eléctrica. Su unidad son los ohms. Descubierta por Nikola Tesla, es el tipo de corriente que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación del tipo cíclico. Se llama así porque la corriente alterna del polo negativo al polo positivo infinitamente. Descubierta por Thomas Edison, la corriente directa o corriente continua es aquella en donde sus cargas eléctricas y electrones fluyen en el mismo sentido en un circuito cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Sin más preámbulos me despido. Hasta pronto.